Era una tarde tranquila hasta que la madre, Julia, se encontró de repente en una situación aterradora. Al caer al agua, su corazón se disparó y el pánico se apoderó de ella. Este instante crítico no solo reveló la tensión que existía en su familia, sino que también puso de manifiesto la urgente necesidad de comunicarse. En momentos de crisis, las aguas marinas, que antes eran un espacio de diversión, se tornaron amenazantes, como si el océano mismo estuviese reclamando su atención. En medio de este caos, Tom, el padre, intentaba desesperadamente ayudar a su familia. Sin embargo, en su intento de rescatarlos, sufrió una lesión que dejó al descubierto el peligro inminente que representa la vida marina. Su accidente no solo intensificó la angustia familiar, sino que también generó una preocupación adicional por la seguridad de todos. Cada movimiento se convirtió en un riesgo, y el tiempo parecía ir en su contra. Con la tensión en aumento, la familia se vio amenazada por eventos aún más alarmantes: la caída de un satélite y una tormenta que se acercaba rápidamente. La urgencia de su situación comenzó a dominar sus pensamientos, sumergiéndolos en un profundo sentido de desesperación. La lucha por sobrevivir no solo era física, sino también emocional, y cada instante se transformaba en un desafío abrumador que cuestionaba su fortaleza como familia. A medida que la noche caía, un susurro de alivio recorrió el cuerpo de la familia. Habían sobrevivido a lo que parecía una tormenta de calamidades, pero cuando la luz del día asomó, se dieron cuenta de la dura realidad que los rodeaba. Estaban en un entorno desconocido, un mundo hostil que parecía despojarlos de cualquier esperanza. Sin embargo, aún había más sorpresas por venir, que complicarían aún más su situación. Un mensaje ominoso llegó a través de un submarino de la OTAN, advirtiéndoles sobre un inminente aumento del agua en la zona. Esta nueva información generó una creciente sensación de pavor entre ellos, complicando su ya difícil existencia. Las alertas de un peligro inminente se apoderaron de sus mentes, y la lucha por mantenerse a flote se tornó más urgente. Cada minuto contaba y la incertidumbre parecía intensificarse. Justo cuando la familia pensaba que no podían enfrentar más desafíos, un extraño apareció en el horizonte. A medida que se acercaba, la tensión se transformó en miedo, culminando en una confrontación violenta. Tom fue atacado, y el peligro que amenazaba su vida se volvía cada vez más real. En un abrir y cerrar de ojos, la noción de seguridad que tenían se desvaneció, dejándolos a merced de una amenaza desconocida. La situación alcanzó un punto crítico cuando Julia, llena de desesperación, se vio obligada a tomar una decisión drástica: usar un arma para protegerse a sí misma y a sus hijos. Este acto de supervivencia reflejó la intensidad de su situación, donde cada instante era una batalla por la vida. Como una madre leona, Julia actuó de manera rápida y decidida, guiada por el amor incondicional que sentía por sus pequeños. Mientras escapaban de estos peligros incesantes, los niños lidiaban con sus propias emociones. La culpa y el miedo se debatían en sus corazones, intensificando una lucha interna que los atravesaba. Aunque el caos los rodeaba, Julia se esforzaba por calmarlos, intentando mantener viva la chispa de la esperanza en medio de la crisis. Su voz se convertía en un faro de luz en medio de la oscuridad. El entorno hostil que los rodeaba representaba un desafío adicional. La escasez de agua potable se unía a la constante amenaza del asesino. Julia, con un instinto protector que brotaba de su interior, guiaba a sus hijos a través de peligros constantes mientras buscaban refugio. Cada paso era una mezcla de determinación y miedo, consciente de que cada decisión podría ser la diferencia entre la vida y la muerte. A medida que la historia tomaba un giro oscuro, la familia descubrió que un asesino merodeaba por la isla, incrementando la gravedad de su situación. La tensión se palpaba en el aire. Julia tenía que ser fuerte, no solo para ella, sino también para sus hijos. Mientras enfrentaban esta nueva y aterradora amenaza, la madre se convirtió en la guardiana de la esperanza. Aun cuando el mundo a su alrededor se desmoronaba, la lucha por sobrevivir se volvió aún más peligrosa cuando Julia se lastimó al intentar escapar de criaturas marinas que parecían salidas de una pesadilla. La herida no solo la debilitó físicamente, sino que también complicó su capacidad para moverse con agilidad. Sin embargo, su determinación no flaqueaba. Cada día era un nuevo reto, y la supervivencia se convertía en su única meta. En un acto de valentía,
Julia logró establecer contacto, a través de un radio con la OTAN, buscando una salida de esta tempestad. Esta conexión representaba un rayo de esperanza en medio de la adversidad, en un momento donde todo parecía perdido. La posibilidad de ayuda renovó su espíritu, impulsándola a seguir luchando por ella y sus hijos. La comunicación se convirtió en su ancla en un mar tempestuoso. Sin embargo, una difícil decisión se presentó frente a los niños. ¿Deberían continuar sin su madre, o arriesgarse a intentar salvarla? Este dilema moral intensificaba la carga emocional que llevaban. La lealtad familiar se tradujo en una lucha interna, donde el deseo de salir adelante debía equilibrarse con el amor hacia su madre. Esta decisión puede que fuese la más dura que tendrían que enfrentar en su vida. En medio de esta angustia, la figura de Nato surgió como un símbolo de sacrificio, herido y consciente de que no sobreviviría. Su reconocimiento de la gravedad de la situación añadía un aire de tensión. Su acto desinteresado resaltaba la lucha que todos enfrentaban y la necesidad urgente de sobrevivir. Se sentía en el aire. Cada vida contada demostraría el valor y la complejidad de la lucha por la vida. Finalmente, la escena culminante mostraba a Julia recuperándose en un entorno desolado, a pesar de haber enfrentado adversidades que hubieran derribado a cualquiera. Su espíritu estaba comenzando a renacer. Esta imagen poderosa simbolizaba la esperanza que se aferra incluso en los momentos más oscuros. En sus ojos se reflejaba la resiliencia de una madre que, aún después de todo,